Muy buenas tardes. Antes de comenzar, solicitamos apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio. En primer lugar, saludamos y le damos la bienvenida al señor ministro y asociado de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Jorge Pizarro Astudillo, a la señora fiscal judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, doña Mirta Zurita Gajardo, al señor presidente de la Asociación Regional de Magistrados de los Lagos, don Jaime Rojas Mondaca, señor Marco Antonio Medina Ramírez, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Aconcagua, señor vicepresidente del Colegio de Abogados, don Carlos Pic León, señor director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, señores expositores, jueces, invitados especiales, miembros del Poder Judicial, público presente y quienes nos acompañan a través del canal judicial. Para la Asociación Regional de Magistrados es un honor contar con vuestra presencia en esta tercera versión de las Jornadas Judiciales de Derecho Civil, organizadas con el patrocinio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, gracias a lo cual nuestro seminario es transmitido vía streaming por segundo año consecutivo a través, del canal de la televisión del Poder Judicial en la página web poderjudicialtv.cl. De manera especial, también agradecemos el gran apoyo que este año nos ha brindado el Instituto de Estudios Judiciales, la Universidad de Aconcagua y la Corporación de Asistencia Judicial, además de la colaboración del Colegio de Abogados, quienes gracias a su compromiso y aporte nos han permitido dar vida nuevamente a este evento en la región de los lagos. Para dar inicio a nuestras jornadas, dejamos con ustedes al señor ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Jorge Pizarro Astudillo, quien nos va a entregar un saludo como asociado y ministro desde 1988. Buenas tardes. Precisar, soy miembro del Poder Judicial desde el año 88, misma data que soy miembro también de la Asociación de Magistrados y en cuya calidad principalmente vengo a esta charla en que se me ha invitado. Los demás son situaciones de la contingencia diaria y el lento transcurso de paso del tiempo. Estimadas autoridades, a los auspiciadores de esta jornada, y para no equivocarme, yo sé ahí no vamos a tener problemas, un saludo a todos los colegas presentes, a las apreciadas colegas también, como a diario cuando tenemos audiencia me preocupo que se den cuenta que es un colega en el que tienen al frente. Un juez es meramente circunstancial. Un especial reconocimiento a doña Lorena Lemunado, al presidente de la Asociación de Magistrados, don Jaime Rojas, porque el organizar esta actividad no es fácil. Son muchas horas en que se ha invertido, en que se ha dejado de hacer sus actividades propias. Por lo mismo, los sigo instando a que nos mantengamos en esa misma senda, que, como usted ya lo develó, son alrededor de 29 años que vengo conociendo a nivel del Poder Judicial, en que así predecesores como don Hernán Correa de la Cerda y otras tan importantes personas, desde siempre se han realizado y son ustedes los llamados a continuarlas. Esta jornada de Derecho Judicial y Derecho Civil debemos agradecer a los expositores que nos entregarán temas tan importantes como los que se han anotado en el programa. Siempre desearíamos tener mucho más, siempre desearíamos poder encantar a todos los demás con lo que fuere de su interés. Esto fue lo que decidió la comisión organizadora. Esto constituye una valiosa oportunidad de conocer y analizar en torno a los temas del derecho civil, como lo he dicho,
y reiterar mi agradecimiento a los expositores. No cabe duda que estos 2 días de jornada nos entregarán no solo a los asociados, sino a todos los abogados, algo más en nuestro acervo personal e intelectual. Insisto en mis felicitaciones, señora Lorena. Espero que tengamos una linda jornada, pero ustedes no me han venido a escuchar a mí. Esperemos que poder tener una linda jornada en los próximos días. Muchas gracias, muy amable. A continuación nos dará también un breve saludo nuestro presidente de la Asociación Regional Los Lagos, don Jaime Rojas Mundaca. Bien, buenas tardes. Hago mío los vocativos que me precedieron para no latear con eso. Y solamente quiero darle la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes, agradecer a los patrocinadores de este año de la jornada, a la Universidad de Aconcagua, que se sumó a la gran iniciativa de Lorena, a la Corporación de Asistencia Judicial, al Colegio de Abogados, que en realidad es como la tercera vez que nos acompaña, ¿cierto? Más o menos. Y en general a todos los que han colaborado en esta puesta en escena para esta tercera jornada judicial de Derecho Civil. Debo hacer especial mención a 2 cosas. Lo primero es que nosotros como asociación regional hemos tratado de tomamos una decisión en torno a qué es lo que íbamos a privilegiar, y nosotros hemos privilegiado como Asociación Regional de Magistrados la actualización del derecho y el perfeccionamiento constante de nuestros asociados. En esa línea, la Asociación Regional, como ya lo he repetido este año, va a ser la última jornada. Hemos realizado jornadas de derecho penal, de derecho laboral. Está don Moisés Montiel, que está encargado de eso. Jornadas de derecho de familia y derechos humanos, encargado de nuestra directora María Soledad Santana. Y bueno, y estas jornadas que cierran el ciclo de este año, a cargo de Lorena Lebunao, nuestra también directora. Y creo que cada una de las jornadas tiene sus, como bien dijo el señor ministro don Jorge Pizarro, su grado de complejidad de organizar. Es algo difícil, pero creo que uno lo hace con gusto y con agrado y se siente muy contento, sobre todo cuando termina, porque uno descansa un poco después de todo lo que significa, ¿no es cierto?, poder estar acá y reunirlos a todos ustedes. Quiero agradecer a los colegas que han venido y a los colegas asociados, a los colegas abogados, y no puedo dejar también de destacar la consideración especial que ha tenido con nosotros el canal del Poder Judicial para acompañarnos en todas y en cada una de las jornadas que hemos desarrollado, porque este material no solamente se transmite en directo ahora, sino que queda en forma permanente, ¿no es cierto?, para consulta en YouTube, ¿no es cierto?, ahí a disposición para que puedan acceder a ello. Quiero agradecer particularmente a los profesores, algunos que se han repetido, como el señor Pizarro, y el señor Pinochet también, que nos acompañaron en las jornadas anteriores. Y debo hacer una especial mención a la profesora Leonora Echeverri, que estaba con nosotros acá, que la he tenido, bueno, cuando ella era muy pequeña, yo era ayudante, fue profesora, ¿no es cierto?, mía en el pregrado, después me la encontré como directora en la Academia Judicial, y así que me da un gusto, profesora, verla aquí hoy día en esta jornada. Así es que nada más, no los aburro más, y disfruten de las jornadas con Lorena. Gracias. A su turno, invitamos a dar un saludo a don Marco Antonio Medina Ramírez, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Aconcagua, quien es nuestro auspiciador. Buenas tardes. Bueno, también hago mío los vocativos y agradezco a todos ustedes, a nuestros panelistas, nuestros profesores,
las autoridades, señoras, señores ministros de corte, a las profesoras y por supuesto magistradas, magistrados, profesores, comunidad universitaria, especialmente a doña Lorena Lemunao, quien ha hecho un gran esfuerzo para materializar esta actividad. Como decano de esta facultad, estamos muy contentos porque también se integran nuestros estudiantes, nuestros profesores de esta universidad que es regional, que está desde Calama hasta Puerto Montt, con gente de mucho esfuerzo y con gran sacrificio estudiando su carrera en vespertino, la carrera de Derecho. Y tengo el placer de, por supuesto, señalar, como dijo don Jaime Rojas, también los estudiantes, cuando yo era estudiante, estamos haciendo universidad. El concepto de universidad viene desde la Edad Media, Universitas Magistrorum et Scholarum, es decir, esa universalidad de pensamientos de los estudiantes y de los maestros, persiguiendo un fin, el conocimiento, el saber. Y en este momento estamos haciendo universidad, recordando a su profesora de pregrado, y da la casualidad que Rodrigo Pica también, yo le hice clase, uno de los expositores, así que vamos así en esa cadena de lo que es la universidad. Por lo tanto, les agradezco profundamente y también saludo a todos nuestros estudiantes que nos están viendo en Calama, en La Serena, en Temuco, en Puerto Montt, y en San Felipe, por supuesto, donde nació la Universidad de Aconcagua. Y a todos los magistrados, abogados que están en esta charla que es grabada también, si es que por su horario no pueden estar participando, pero es lo importante poder tener estos conocimientos, que es una actualización permanente, y la universidad tiene las puertas abiertas a todos ustedes para poder seguir apoyando estas grandes iniciativas, apoyando a la Asociación de Magistrados, al Instituto de Estudios Judiciales y a lo que es para seguir haciendo universidad. Muchas gracias. Comenzando derechamente con las exposiciones, invitamos al profesor Carlos Pizarro Wilson y a doña Leonor Echeverry a acompañarnos para efectos de presentar sus exposiciones. ¿Te dejo acá? Sí. ¿Sí? Bueno, primero te voy a presentar eso. Estimados asistentes, don Carlos Pizarro Wilson es abogado que realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile, es doctor en Derecho en la Universidad de París, se ha desempeñado como profesor de Derecho en la Universidad de Diego Portales y la Universidad de Chile. Es director del Centro de Investigación de Derecho Privado de la Universidad Diego Portales y actualmente es abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema. Y el tema a tratar de él va a ser cuestiones controvertidas en la responsabilidad civil médica. Los dejo entonces con ustedes acá. No, nada. Para mí solamente. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar a la Asociación de Magistrados y en particular a la magistra Lemunao, quien ha tenido la gentileza de invitarme por segunda vez a estas jornadas en el sur, en la ciudad de Puerto Varas, y la verdad es que me complace muchísimo estar acá compartiendo con ustedes acerca de una temática que a mí me ha llevado a la reflexión durante muchos años y que refiere a la responsabilidad médica. Se trata, como todos sabrán, de un régimen de responsabilidad especial y es a lo que nos dedicaremos los distintos ponentes en esta jornada, dado que el tema central de las jornadas es la responsabilidad civil, pero no en términos generales, sino que más bien
acotado desde la perspectiva de los regímenes especiales de la responsabilidad civil. Habría sido, por cierto, mejor haber tenido la mayor cantidad de regímenes especiales, ¿no?, como accidentes del trabajo que no estarán o productos defectuosos, pero los temas se han escogido dentro de las especialidades de los ponentes y en mi caso la responsabilidad médica. La primera cuestión que uno debe considerar cuando habla de responsabilidad médica es tener en cuenta que hay una cierta dispersión normativa para entender cuáles son las reglas aplicables para un caso de negligencia médica. Y eso cada vez se ha ido complejizando más al punto que hay distintos ordenamientos, reglas que refieren a este ámbito de la responsabilidad. Así, por una parte, todos sabemos que está la responsabilidad penal, el artículo 491, que sanciona el cuasi delito de negligencia culpable. Por otro lado está la responsabilidad civil de derecho común, que convoca la aplicación ya sea de la responsabilidad contractual o extracontractual, dependiendo del caso específico de que se trate, es decir, si es que existe o no, en definitiva, un vínculo que podamos denominar contrato entre el paciente o el médico, o en cambio tal no se dé, o la situación de las víctimas por rebote que necesariamente tendrán que reclamar por la vía extracontractual. Enseguida, apartándose del derecho común, aunque no de manera total, es necesario considerar la ley del auge, puesto que ahí se consagran en el artículo 38 y siguientes diversas normas que van a tener aplicación específica en relación a los órganos de salud por falta de servicio. Sin perjuicio de eso, todavía es necesario considerar la legislación especial de deberes y derechos de los pacientes, que ha venido a estipular de manera concreta una obligación de seguridad de todos los prestadores, ya sea a título de persona natural o institucionales, una obligación de seguridad que está dispuesta en el artículo 4, que además ha delegado por vía de potestad administrativa en el Ministerio la posibilidad de dictar protocolos que van a determinar conductas obligatorias para esos prestadores, y sobre todo esa ley va a establecer una cuestión que antes se fundaba en la buena fe, pero que ahora está en forma explícita en el artículo 8 y siguientes, pero en lo fundamental en el artículo 10, que refiere a la obligación o deber de informar, que es muy relevante en el ámbito médico. Y si eso no fuera poco, todavía es posible, al menos respecto de las clínicas privadas de salud, que queden gobernadas por la Ley de Protección al Consumidor en lo que refiere a la infraestructura, puesto que si bien está excluido todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios de profesiones liberales, la Ley de Protección al Consumidor sí gobierna a las clínicas privadas en lo que refiere a la infraestructura. De manera tal que todo este mosaico normativo va a determinar que cuando enfrentemos un caso de negligencia médica tengamos la verdad que ser más bien expertos que legos para definir realmente cuáles son las normas aplicables. Una segunda consideración refiere, en mi opinión, a establecer que la responsabilidad médica muestra en gran medida lo que ha sido la evolución de la responsabilidad civil en Chile durante el siglo XX, y quisiera dar algunas ideas para que se entendiera. La responsabilidad civil en general constituyó durante casi todo el siglo XX un apéndice de la responsabilidad penal, dado que se buscaba criminalizar las conductas para efectos de reclamar la indemnización por vía extracontractual en sede penal y de esa forma reclamar la indemnización del daño moral. Dado que hasta el año 94 no era viable la indemnización del daño moral por incumplimiento contractual, los contratos que generaban riesgos o daños a las personas, en particular el contrato de transporte y el contrato médico, dado que en sede civil no era posible reclamar la indemnización del daño moral, la práctica mostraba una criminalización del incumplimiento contractual y así aprovechar la excepción al rechazo a la concurrencia de responsabilidad civil y reclamar de esa manera el daño moral en sede extracontractual
entendiendo, como lo señalaba Alessandri, que ahí la responsabilidad derivaba del ilícito penal, obviando de esa manera o ocultando de esa manera la relación contractual. Entonces todo pasaba durante el siglo XX de esa forma, concentrando la responsabilidad civil en el ámbito médico en sede penal. Sin embargo, el proceso penal que se instaura en Chile va a determinar una limitación fundamental a las acciones civiles en el proceso penal, puesto que solamente, conforme al artículo 59, van a poder ejercerse esas acciones civiles por parte de la víctima del hecho punible en contra del partícipe del hecho punible, y quedan expulsados del proceso penal todos aquellos que tienen la calidad de terceros civilmente responsables o, por regla general, salvo casos muy excepcionales, las personas jurídicas, dado que solo por excepción tienen responsabilidad penal. Esa situación va a determinar, me parece, una relevancia al menos teórica del problema de la concurrencia de responsabilidad civil. Es decir, cuando se verifica una negligencia en una clínica privada, la pregunta es, ¿vamos a demandar al médico y a la clínica bajo las reglas de la responsabilidad contractual o aquellas del régimen extracontractual? Sobre todo teniendo en cuenta que la razón de ese problema ha sido siempre escapar al contrato para recurrir a un estatuto de responsabilidad más ventajoso para la víctima. No hay otra razón para preferir la opción por el estatuto extracontractual si no es porque existen buenas razones de ventajas en ese régimen que facilitarían la indemnización. Antes existían, el caso del daño moral, pero hoy tienden más bien a desaparecer, y eso ha determinado, creo yo, dos conclusiones. Por un lado, que el problema de la concurrencia de responsabilidad civil ha decaído, ya no tiene una importancia significativa, puesto que asilarse o quedarse en el régimen contractual es tan bueno como, o quizás más bueno para la víctima que recurrir al régimen extracontractual. Y por otro lado, la situación de la concurrencia de responsabilidad civil ha sido ratificada por la Corte Suprema en un fallo de marzo del 2016, aceptando de manera categórica la posibilidad de optar por el régimen extracontractual. Sin embargo, esa decisión, que es relevante desde el punto de vista doctrinal, anhelada, la verdad, por gran parte de los teóricos que se dedican a la responsabilidad civil, aparece como una decisión hoy en día más bien irrelevante. Irrelevante porque, insisto, no hay buenas razones para preferir el régimen extracontractual por sobre el contractual para regir los problemas de negligencia médica. Si eso es así, entonces podríamos afirmar que hay una primacía o un triunfo de la responsabilidad contractual en el ámbito médico por una razón elemental, que las relaciones entre los pacientes y los médicos cada vez se van dando más en un ámbito institucional donde intervienen servicios organizados por empresas, por clínicas, y eso entonces va a significar la presencia del contrato de manera significativa, y las hipótesis de responsabilidad extracontractual van a estar más bien relegadas a las demandas de las víctimas por rebote, más que otra situación, o cuando se reclame, si se quiere, la responsabilidad civil en sede penal, aprovechando la excepción ya mencionada. Si eso es así, entonces, si tenemos una responsabilidad médica fundamentalmente contractual, como lo muestra la actual jurisprudencia, salvo, insisto, en el caso de las víctimas por rebote, debemos interrogarnos acerca del régimen legal del contrato médico. ¿Qué es lo que podemos ahí encontrar que sea relevante para resolver los problemas de negligencia médica? Y eso convoca, sin duda, el problema clásico de la distinción entre las obligaciones de medio y de resultado. Esta cuestión es bien controvertida en Chile porque la doctrina durante casi todo el siglo XX negó importancia a la clasificación entre obligaciones de medio y resultado, siguiendo la doctrina de Alessandri una vez más, aludiendo a que no tenía ningún interés. Y no tenía ningún interés puesto que el artículo 1547, inciso tercero, establece que le corresponde al deudor probar la diligencia debida. Es decir, si hay un contrato, es el deudor
quien tiene que probar que fue diligente para de esa manera acreditar que cumplió el contrato y, por ende, de esa forma excluir su responsabilidad por cumplimiento, en definitiva, ¿no? Entonces, todas las obligaciones de medios quedarían asiladas bajo el artículo 1547, inciso tercero, y que por lo demás colocarían en las espaldas del médico, en nuestro caso, la prueba o la carga de la prueba de la diligencia. Esa es por lo demás la posición mayoritaria de los tribunales y en particular la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha otorgado al artículo 1547, inciso tercero, justamente esa interpretación de que la carga probatoria es del deudor y el deudor tiene que probar que cumplió la obligación y puesto que cumplió la obligación, extinguió la obligación de acuerdo a lo que señala el artículo 1698 del Código Civil, que es la regla que señala que quien alega la extinción de una obligación tiene que probarla y eso está en consonancia con la carga probatoria que le asigna el inciso tercero del artículo 1547. Ahora, las obligaciones de medios en la jurisprudencia solían manifestarse más bien como un argumento descriptivo. Entonces, como se trata de un médico, el médico no está obligado a sanar, sino que en realidad simplemente tiene que hacer todo lo posible por llegar a ese resultado de sanación. Y por ende estaríamos bajo un sistema de responsabilidad por culpa. La indemnización va a proceder siempre y cuando se haya cumplido con el elemento de la culpa, pero atendido que es el médico quien tiene que excluir, ¿no?, su responsabilidad acreditando cumplimiento con la diligencia, el paciente puede descansar en el artículo 1547, inciso tercero, facilitándose de esa manera la reparación en el ámbito de la responsabilidad médica. Ahora, tratándose de las obligaciones de resultado, la cuestión ha sido más controvertida. Hay fallos en la Corte Suprema que han utilizado la calificación de obligaciones de resultado en el ámbito médico en un doble sentido. Por un lado, se ha sostenido que la obligación de resultado estipularía o consagraría desde el momento que se produce la calificación una presunción de culpa, ¿no? Es un fallo fundamental en ese sentido que muestra esa tendencia del año 2008, donde se trataba de un caso de cirugía plástica por implantes de glúteos y que resultó la paciente con unos colgajos muy antiestéticos y contrarios al resultado, y eso significó que la Corte Suprema dijera: aquí hay una obligación de resultado y por ende hay una presunción de culpa en contra del médico. Esa visión fue criticada por la doctrina en el entendido que ¿para qué vamos a calificar una obligación de resultado para entender que hay una presunción de culpa si el artículo 1547, inciso tercero, establece la carga probatoria, como lo decía, en las espaldas del deudor, en nuestro caso del médico? Sería avanzar una explicación teórica sin sentido para volver a una regla que podría justificar la misma solución de manera clara y concreta. Sin perjuicio todo el debate más bien desde la teoría, ¿no?, de la prueba, de que ahí no habría una presunción, sino que simplemente habría un problema de carga probatoria. Y en consecuencia de ahí uno se plantea, y algunos hemos afirmado eso, que la calificación de obligación de resultado debiera tener una importancia distinta, y la calificación de obligación de resultado tendría la importancia de cambiar el fundamento de la responsabilidad. Ya no se trataría de una responsabilidad por culpa, sino que se trataría de una responsabilidad objetiva. Es decir, cada vez que se califique en una prestación del contrato que se trata de una obligación de resultado, significaría que la responsabilidad sería objetiva y por ende el médico, en nuestro caso, no podría exonerarse acreditando que fue diligente, sino que la prueba que debiera acompañar para poder liberarse sería que cumplió, es decir, que se satisfizo el resultado, o alguna causa extraña, como puede ser la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o el hecho del acreedor, es decir, el paciente fue quien causa el resultado dañino o que no se logre el resultado esperado. De esa manera, entonces, la pregunta es si hemos avanzado o no hemos avanzado en la jurisprudencia para acoger esta línea de interpretación, que es que por vía excepcional,
¿no? Porque la regla general efectivamente es que los médicos están sometidos a obligaciones de medios, pero que por vía excepcional en ciertos casos podamos entender que dado que calificamos la obligación de resultado, estaríamos en presencia de una responsabilidad objetiva. Y el ámbito paradigmático de esa cuestión es la cirugía plástica, lo cual ha preocupado, la verdad, en gran medida a la Asociación de Cirujanos Plásticos, quienes están inquietos por esa misma razón, porque hay fallos, y hay uno sobre todo de la Corte Suprema, que ha entendido de que se trata de una responsabilidad objetiva desde el momento en que se califica la obligación como de resultado. ¿Por qué? La razón que se ha esgrimido tradicionalmente desde los años 60 ha sido que ahí hay una ausencia de finalidad terapéutica. Dado que no hay ninguna finalidad de sanar, de alcanzar una sanación del paciente, sino que se trata simplemente de una prestación más bien de consumo, entonces se agrava la responsabilidad del médico. Por ende, el contrato en definitiva médico está atravesado por esos dilemas, ¿no? ¿Cuál es el espacio para las obligaciones de medio? Que se trata de una interpretación del artículo 1547, inciso tercero, que coloca la carga probatoria de la diligencia en el médico, y por otro lado, en qué medida se va a acoger o no la línea de interpretación doctrinal y este fallo que determina una responsabilidad objetiva en el caso de la obligación de resultado. Pero eso no obsta a que el contenido del contrato médico hoy también podamos calificarlo en alguna medida como un contrato dirigido. ¿Por qué dirigido? Sabemos que el contrato dirigido es aquel donde algún ente estatal, ya sea el legislador o administrador, determina un contenido predispuesto del contrato que no se puede modificar. Como les señalaba la ley de derechos y deberes de los pacientes, en su artículo 4 establece la obligación de seguridad, pero también delega en el Ministerio de Salud que pueda dictar determinados protocolos en el ámbito sanitario. Y ahí se han dictado hasta el momento 9 protocolos que justamente determinan conductas que se tienen que llevar a cabo en ciertos casos que suelen dar lugar a negligencias médicas, como son dejar compresas en el paciente, caídas de los pacientes de sus respectivas camas, etcétera, ¿no? Y todo eso no es sino dotar al contrato de un contenido que viene desde el exterior y que por ende es obligatorio, y la infracción a ese contenido determina que haya culpa. El problema que se suscita sobre todo en otro ámbito del contrato, como les señalaba, y también en referencia a la ley de derechos y deberes de los pacientes, es el deber de información. ¿Qué informar? ¿Qué riesgos debiera el médico entregarle al paciente? Es una cuestión que no resuelve la ley, y ahí normalmente lo que se ha señalado es que tienen que ser aquellos riesgos que sean graves, todos, ¿ah? Pero además también los riesgos frecuentes que puedan ocurrir con independencia de la gravedad que presenten. Pero esa es una cuestión que la verdad no ha sido tan discutida en Chile, puesto que los casos de infracción al deber de información son más bien escasos. Hay una decena de casos en nuestra jurisprudencia, y me parece que la motivación de esa escasa jurisprudencia tiene que ver con la poca importancia económica que se deriva de la infracción a los deberes de información. No son cuantías importantes, dado que en ese caso no se va a reclamar el daño emergente o el lucro cesante, ni siquiera el daño moral, sino que se radica más bien en la pérdida de la posibilidad, ¿no? Al paciente que no se le informó un riesgo asociado a la enfermedad, y ese riesgo se verifica, no tiene que ver con una negligencia en la práctica del acto médico, de la expertise del médico, sino que en realidad se verifica una fatalidad en el paciente, un riesgo que está asociado, un alia que está asociado a esa práctica médica específica. Por ejemplo, un paciente que es sordo del oído cuando se le practicó una intervención médica al oído, no tiene que ver con que el médico lo haya hecho mal, sino que hay un porcentaje de 0,00 algo de que eso puede ocurrir. Pero si no se lo informó, entonces sí hay una infracción. Y si no se lo informó, ¿qué se le va a indemnizar? Simplemente la posibilidad de que él no haya tenido la oportunidad de escoger entre operarse o no operarse. Y eso abre otro debate
que viene de la teoría penal, que es lo que se denomina el consentimiento hipotético informado o la conducta lícita alternativa. Es decir, preguntarnos desde el punto de vista causal qué habría pasado o qué, si es que estamos en condiciones de acreditar de manera irrefragable que el paciente, si hubiera tenido noticia del riesgo, igual habría consentido en la intervención y por ende excluimos la responsabilidad. Ahí hay distintas opiniones. La verdad que de los 3 autores que han escrito en Chile sobre eso, la mayoría está más bien a favor de aceptar esa excusa del consentimiento hipotético informado o conducta lícita alternativa, y ahí me encuentro en franca minoría, puesto que he planteado que no podemos entender recrear un consentimiento hipotético del paciente, y menos por vía de una presunción inexistente, dado que lo concreto, lo real, es que el paciente no fue informado y no consintió, y por ende lo otro es simplemente pura fantasía e imaginación de recrear un consentimiento a propósito del paciente, que más bien convoca una situación de silencio contractual, que es inadmisible desde el punto de vista de la contratación cuando hay una parte débil, ¿no? Como ocurre en materia de consumo. Ahora, todo esto tiene que ver con el ámbito del derecho privado, ¿no? Y queda simplemente referirme a las clínicas. Voy a mencionar 2 cuestiones que son relevantes en las clínicas privadas de salud. La primera es la responsabilidad directa o institucional, que tiene que ver con problemas de infraestructura, la cual puede ser contractual o extracontractual, es decir, bajo la teoría del órgano que explicaría la persona jurídica en el caso de la clínica. Vamos a entender que si las cosas no resultaron bien, pero por un defecto en la organización, la responsabilidad es directa. Pero también la clínica va a responder por el hecho de otro, amparada esa responsabilidad en el artículo 2320 del Código Civil, es lo fundamental, que es la regla primaria de la responsabilidad por el hecho de otro, y en materia contractual conforme al artículo 1679, el cual establece que en el hecho o culpa del deudor se comprende también el hecho o culpa de las personas por quienes fueren responsables, de manera tal que ahí está el asiento normativo para entender la responsabilidad por el hecho de otro en el ámbito contractual. Hay ahí una serie de problemas que se generan, no voy a entrar en el detalle porque se me va a ir el tiempo, pero en lo fundamental cabría tener presente la cuestión del equipo médico. A mí me parece que hablar del equipo médico es un equívoco, porque en realidad más que referirse a la responsabilidad del equipo médico, que nadie demanda al equipo médico porque el equipo médico no tiene personalidad jurídica, en realidad más bien lo relevante ahí es quién responde por quién. Y si eso es así, entonces nuevamente estamos en presencia de un problema de responsabilidad por el hecho de otro. Lo que tenemos que interrogarnos no es si un sujeto responde por estar en un equipo médico, sino en el ámbito contractual al menos, si el médico o alguien introdujo a otro para llevar a cabo ese acto médico, entonces tiene que responder y tiene que hacerse cargo. Lo mismo la clínica. Si es que la clínica es quien provee un equipo de médicos, se hace responsable no porque sea un equipo médico, sino que para la ejecución de la prestación a la cual se comprometió, ha convocado a determinado facultativo, y esa es la razón por la cual tiene que hacerse responsable, por la idea de la introducción en la ejecución del acto o prestación del servicio específico de que se trata. Esa línea argumentativa me parece puede dilucidar severos problemas que se presentan en la práctica, sobre todo cuando la clínica dice yo solo arrendé, o yo solo me preocupé de prestar tal ámbito específico relativo al acto médico. O el médico dice, yo no tengo nada que ver con la infraestructura de la clínica, yo vine acá porque el paciente le convenía y tenía un sistema de salud que hacía preferente esta clínica. Entonces las preguntas ahí son, ¿quién introdujo a quién para la prestación del servicio? Para determinar si tiene o no que responder. Quisiera terminar, antes que se me agote el tiempo, con la responsabilidad en el ámbito del derecho público, si se quiere denominar de esa manera, que alude a la responsabilidad de los órganos de salud. Aquí la verdad que hay, diría, variados problemas. Yo me voy a concentrar simplemente en 2 que quisiera mencionarles. Sabemos que existe un régimen especial en la ley, les decía, del auge,
la 19.966 en el artículo 38 y siguiente, que establece como elemento particular de responsabilidad la falta de servicio, al igual como ocurre con la responsabilidad patrimonial del Estado en casi todos los casos, ¿no? Y ahí no hay excepción. Sabemos también que hoy en día nadie discute de que es necesario acreditar la falta de servicio, por lo cual la falta de servicio, es un elemento de imputación subjetivo en el sentido que voy a reprochar una conducta al órgano estatal, ya sea porque no se hizo lo que se tenía que hacer, se hizo de manera imperfecta o se hizo de manera tardía, ¿no? Que es la noción básica de la falta de servicio. Si se trata de un órgano de salud al cual se le aplique la ley del auge, entonces va a ser necesario aplicar la noción de falta de servicio. Si se trata de un hospital militar, en cambio, según la jurisprudencia mayoritaria, habrá que aplicar en cambio el Código Civil, los artículos 2314 y siguientes, aunque la Sala Tercera de la Corte Suprema ha entendido simplemente que la falta de servicio se subsume en el artículo 2314, con lo cual unifica las nociones de culpa y de falta de servicio en el ámbito público y privado, lo cual parece muy sensato porque en realidad no hay grandes distinciones dogmáticas que hacer entre lo que es la culpa de una persona jurídica de derecho privado y la falta de servicio que se le imputa a un órgano público, ¿no? Ahora, la problemática que se ha presentado es con una ley que se dicta en el año 2005, que es la ley 19.937, para llevar a cabo una mejor gestión en materia sanitaria y que va a establecer una figura que se denominan los hospitales autogestionados. Y la problemática que se ha presentado ahí tiene que ver con la legitimación pasiva respecto de esos hospitales autogestionados o si en cambio persiste la legitimación pasiva también de los servicios de salud. Porque, conforme a la ley del auge, el legitimado pasivo para las negligencias que ocurren dentro de un establecimiento de salud que depende del servicio de salud, es el servicio de salud representado por su director. Pero la pregunta que surge es, dado que existe una delegación de representación en los hospitales autogestionados, que tienen un patrimonio de afectación, entonces esa delegación o esa desconcentración funcional, si es que involucra, dado que se le ha delegado la representación judicial y extrajudicial a estos directores de los hospitales autogestionados, si es que eso excluye la legitimación pasiva de los servicios de salud. El caso más importante en el último tiempo ha sido uno del Hospital de Iquique, que es dentro de los hospitales autogestionados, donde se le había dicho a una señora que tenía el feto muerto, pero en realidad al momento de proceder a la extracción del feto se dieron cuenta que estaba vivo y no estaban los servicios necesarios para poder asumir esa situación y entonces no solo murió el neonato, sino que también va a fallecer la mujer. Entonces requieren por vía civil la responsabilidad no solo del servicio de salud, sino también del hospital autogestionado. El Tribunal de Primera Instancia va a excluir la responsabilidad del hospital autogestionado y va simplemente a condenar al servicio de salud. El demandante se conforma, por ende no apela respecto de la liberación del hospital autogestionado, la Corte confirma y por ende solo queda condenado el servicio de salud y la Corte Suprema entonces tiene que decidir qué ocurre en ese caso, si corresponde o no la responsabilidad solo del hospital autogestionado, en cuyo caso tiene que rechazarse la demanda en todas sus partes, o en cambio se pueden demandar a los dos. Las perspectivas en ese análisis han sido complejas porque por un lado se ha planteado de que esa situación muestra simplemente una desconcentración funcional, es decir, debiera interpretarse de manera que las reglas que están determinadas para el patrimonio de afectación, para la delegación de la representación, signifiquen solamente para la gestión dentro del ámbito propio sanitario del hospital, pero no para las consecuencias dañinas que genere el hospital. Entonces, desde el punto de vista administrativo, podría entenderse que la delegación de representación del servicio de salud no involucraría, en definitiva,
una exclusión de su legitimación pasiva frente al paciente. Parece ser que esa podría ser la solución más favorable para el paciente, puesto que ya francamente hay que volverse un experto en derecho administrativo y en derecho civil para poder saber a quién tengo que demandar, en qué lugar, en qué momento y bajo qué reglas no se gobierna la responsabilidad civil. Ese es un problema que, como les digo, la tercera sala de la Corte Suprema aún no ha resuelto de manera categórica, pero que pareciera ser que se va a inclinar más bien por la vía de responder a una legitimación pasiva amplia, entendiendo que hay una delegación de la representación sin perder de esa manera el servicio de salud su propia capacidad para ser demandado. El otro problema que presenta la responsabilidad sanitaria, me parece, aflora cuando uno entiende que el sujeto que comete la negligencia es un funcionario de la salud. Entonces, tradicionalmente la responsabilidad patrimonial del Estado ha entendido de que el funcionario solamente podría responder a título personal en el caso que incurra en un acto doloso o en una situación de culpa grave, es decir, que se salga completamente de lo que involucra las funciones o con ocasión de las funciones de su desempeño funcionario. Esa situación es tradicional en el ámbito del derecho administrativo. Sin embargo, en la jurisprudencia la cuestión ha sido muy ambigua porque se ha aceptado sin mayores reparos que se pueda demandar invocando la responsabilidad por el hecho ajeno en contra del servicio de salud y en contra del médico también, que actuó como funcionario. Entonces la pregunta es, ¿se va a respetar o no esta posición tradicional de los administrativistas en términos que queda protegido, por así decirlo, el funcionario tras el manto del Estado cuando actúa dentro de sus funciones, cualquiera sea el funcionario, ¿no? Judicial, ministerial, lo que sea, o en cambio se va a tolerar que pueda requerirse también a título personal la indemnización a ese funcionario especial. La cuestión se complica porque la ley del auge establece justamente reglas particulares para la repetición en contra de ese funcionario que ha incurrido en la negligencia culpable o dolosa y exige justamente una culpa calificada para que pueda repetir el Estado en contra, o el servicio de salud en forma particular, en contra de ese funcionario, pero se requiere en primer lugar que se haya condenado el servicio de salud y en segundo lugar que se haya abierto un sumario administrativo en contra de ese funcionario y en tercer lugar que haya un juicio donde se acredite la culpa agravada en contra de ese funcionario y solo bajo esos supuestos vamos entonces a poder aceptar que responda el funcionario. De manera tal que ahí podría estar esta idea de que el funcionario no va a responder a título personal, salvo que haya actuado con culpa grave o dolo. Ahora, ¿por qué la diferencia con el derecho privado? ¿Por qué debiéramos, en el caso del derecho privado, habilitar la posibilidad de la responsabilidad por el hecho ajeno en contra de cualquier médico o interviniente en el ámbito de la salud que cause el daño en forma directa y en cambio en el ámbito público debiéramos excluir dicha responsabilidad? Esa pregunta, creo, plantea la reflexión que es necesario realizar en Chile de si no será necesario a estas alturas, dado el caos normativo, la dispersión de distintas reglas que convoca la responsabilidad médica y quizás sobre todo las oscilaciones de la jurisprudencia en relación a este tema, de alcanzar una legislación unificada en el ámbito médico que establezca simplemente reglas parejas y claras tanto para las negligencias en el ámbito de la administración pública y también para aquellas de la administración privada. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pizarro, por su brillante exposición. Luego de terminar la exposición de la siguiente profesora, se abrirá una ronda de preguntas. Y continuando entonces con nuestras jornadas, habrá que señalar que doña Leonor Echeverry Kurt es abogado de la Universidad de Chile, profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, autora de diversas publicaciones y libros y también participado en las comisiones del Servicio Nacional de la Mujer para la reforma de la Ley del Matrimonio Civil y la
los regímenes patrimoniales del matrimonio. Ha publicado, como señalé, manuales de temas de filiación y de derecho de alimentos. Desde el año 2015 al 2017 es abogado integrante de la Corte Suprema. ¿Quién nos acompañará entonces con el tema Nuevas tendencias de la jurisprudencia en derecho de familia en materia de responsabilidad? Perfecto, se ve aquí. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación de Magistrados y especialmente a la magistrada Lemunao por habernos invitado a este lugar tan bonito a que podamos intercambiar, digamos, conocimientos, experiencias y prácticas al respecto en diferentes materias. Creo que como todos académicos y que formamos parte, digamos, de la profesión jurídica, el continuo perfeccionamiento es lo que nos va a llevar, digamos, a poder ejercer cada vez mejor. El tema que me trae aquí a mí es básicamente entender si es posible aplicar el régimen de responsabilidad civil a los temas de familia. Y básicamente lo primero que creo que hay que aclarar es que en el fondo nos vamos a encontrar en este ámbito solo si suprimiendo la relación familiar no podemos asimismo indemnizar el daño que se cause. Para aclarar esto, les voy a poner un ejemplo de una situación que pasó hace tiempo en Francia, donde existía una pareja de cónyuges que vivían juntos y donde el marido tenía una relación extramarital durante muchos años. Bueno, tanto tenía la relación que en un minuto, digamos, nace un hijo de esa relación extramatrimonial y los dos tan felices deciden entonces ponerlo en conocimiento de todos y publican un aviso en el Figaro, uno de los diarios más importantes de Francia. Por supuesto, ante esto, la cónyuge molesta ya decide demandar el daño, principalmente, digamos, por el descrédito y el honor que se le veía afectado. Y los tribunales franceses, que no son muy proclives a indemnizar los daños, digamos, que vienen de relaciones de familia, encontró que en este caso sí era indemnizable. Ahora, a lo que yo voy es que si en este supuesto que les acabo de poner suprimimos el matrimonio, en realidad no tendría ninguna razón por la cual pedir una indemnización. Por eso es que les digo que lo primero es determinar efectivamente si el ámbito de la relación familiar solo la vamos a tener que aplicar en aquellos casos en que el daño se vea producido porque existe esta relación familiar. Si por el contrario, como hay un fallo de la Corte Suprema en que se había conseguido el divorcio por culpa, por medio de violencia intrafamiliar, bueno, en realidad si terminamos con el matrimonio, si lo suprimimos hipotéticamente, en realidad igual se podía indemnizar. Y eso es una cosa que dice la Corte Suprema en uno de sus considerandos, que en el fondo esta situación sería igualmente indemnizable, aunque no efectivamente hubiera un matrimonio de por medio. Entonces, en esos casos, salvo que yo quiera aplicar en ese caso preciso la ley de violencia intrafamiliar, claramente entonces también podría ser el problema de que igual va a ser indemnizable y no tenemos entonces por qué recurrir a pensar si estamos cambiando este régimen de civil al familiar. Ahora, ¿cuáles son los principales argumentos que se dicen para no indemnizar en materia en que existe una relación familiar? Bueno, la primera es que se dice que hay una supuesta regla de moralidad que impide demandarse entre los miembros de una familia. Es decir, lo que yo siempre pienso aquí es que si me causa un mal un NN, yo lo puedo demandar, pero si me lo causa algún miembro de la familia, no. Tengo que sufrir, digamos, el daño en forma silente porque efectivamente hay una regla de moralidad entre ambos. Después, porque siempre se ha pensado que existiría un peligro de proliferación de demandas y un aumento de conflictividad en el seno de la familia. Ahora, lo que uno no sabe nunca es qué es lo que es primero, si, como dice el dicho, el huevo o la gallina, porque en realidad si yo lo demando a alguien es porque ya en realidad la situación ya es insostenible. Entonces, claramente, no sé si yo la voy a hacer más conflictiva por demandar o la situación se puso conflictiva porque pasaban ciertos hechos en los cuales, digamos, yo necesito cierta reparación.
También se dice por la especialidad del derecho de familia, en el sentido en que se dice, y vamos a hablar de eso, que el derecho de familia tendría sus propias sanciones. Es cierto que el derecho de familia tiene sus propias sanciones, pero vamos a ver, digamos, para qué sirven las sanciones del derecho de familia y si es específicamente estos daños los que nosotros estamos pidiendo indemnizar. Y también uno que es muy, digamos, sostenido por la doctrina que ha tratado estos temas, es que efectivamente los deberes conyugales y los deberes filiales tienen un carácter más bien ético y moral que un carácter jurídico. Y como por lo tanto dicen no son coercibles, tampoco serían indemnizables en el caso en que esto se vulnere. Y porque además se dice que en estos casos lo que yo estaría buscando, más que reparar, sería castigar, que no es el caso de la responsabilidad civil. Por el otro lado, si miramos cuáles son los argumentos de aquellos que sostienen que sí, que es posible, digamos, buscar la indemnización, es que el ámbito familiar no puede eludir el principio de no dañar a otro. Y yo además diría que con mayor razón no lo puede eludir. O sea, ¿dónde un niño se siente seguro si no es en su casa? ¿Ya? Y si es allí donde sufre el daño, a mí me parece que es con mayor razón indemnizable. Ahora, lo otro es que los remedios del derecho de familia no son suficientes para este tipo de daño. Tampoco porque la nueva concepción de familia, por sobre del grupo familiar, lo que se trata es de proteger el interés del individuo como individuo particular. ¿Ya? Aparte de eso, digamos, protegeremos a la familia como núcleo. Y porque además todo esto que se denomina la paz y la armonía familiar, en realidad se preservan en la medida en que se preserven, se tutelen los derechos de los individuos en sí. Y porque además la proliferación de estas demandas, que es algo que se teme y que deben temer todos quienes trabajan en los juzgados, en realidad se trata y posiblemente se puede atacar no aplicando el reglamento, la responsabilidad civil en toda su forma, sino que tratando de hacer más estrictos ciertos elementos de la responsabilidad civil que nos llevarían, digamos, a tratar de no indemnizar cada situación que se produzca, porque hay unas que vamos a ver que pueden ser más usuales que otras. Y por esto, tomando este último, digamos, los argumentos, quiero sostener que en realidad tenemos que ponernos en dos fases. Una fase está aquellos que conviven, ya sea el padre con la madre, los cónyuges, los convivientes, los hijos con los padres, etcétera, donde el elemento de la convivencia hace que hay muchos daños que se puedan producir en forma más espontánea y debido a justamente la cohabitación de ellos. O sea, hay un caso que es famoso de uno que demandó al otro porque ella pisó, digamos, un juguete que se suponía que debía haber recogido y se tuvo que someter a muchas operaciones para reparar el mal. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos haber dejado un juguete en un lugar en que no correspondía? Entonces, bueno, claramente proliferarían todo tipo de demandas entre nosotros, porque esos son los típicos casos que son por la convivencia. Bueno, salvo que lo haya dejado a propósito, eso ya no sabemos. ¿Ya? Pero, claramente, digamos, esto, si uno mira los casos, digamos, que se han producido respecto de esto, donde llevan años, que es en los casos, en los países del common law, tenemos, por ejemplo, que situar uno de los casos, que es el caso de Roller versus Roller, en que se negó la indemnización por este principio de moralidad entre los padres y los hijos, cuando el padre había sido condenado criminalmente por la violación de su hija. Y cuando su hija quiso demandar la parte de los daños civiles, entonces le dijo no, porque había esta regla de moralidad. Ahora ha ido avanzando con el tiempo y uno puede buscar, digamos, en el mismo ámbito el caso de Goller versus White, en que un niño de 12 años demanda a su padre, esta vez por caerse de un tractor que estaba en funcionamiento manejado por su padre, porque se entendía que el padre no lo debió haberlo dejado subirse, digamos, al tractor. Ahora, lo que tienen que tener claro es que en los países del common law rige el problema de los seguros. Y en realidad, bueno, ante el seguro de los niños por los daños se puede demandar y no hay tanto problema respecto a que sea el padre o no.
Y versus eso existe el otro tipo de caso, el caso de los que no conviven. Por ejemplo, el caso del padre que no reconoce espontáneamente a su hijo, que nació, digamos, en una no convivencia, no necesariamente en un caso de una relación extramatrimonial, sino que simplemente es un caso en que no vivieron juntos y que se desentendió de este hijo y no lo demandó. Bueno, en este caso, que si bien se trata como un caso del ámbito familiar, claramente, digamos, aquí no hay ni convivencia, ni forma parte de su familia, hasta que efectivamente logre que sea reconocido, y de ahí hay una familia específicamente jurídica, pero no hay una familia en la materialidad de los hechos. Por lo tanto, yo creo que en el primer caso la imputabilidad debe ser más estricta, en el sentido de que la convivencia nos lleva a tolerar algunos daños que en el fondo se pueden dar, y por lo tanto no podemos, cada descuido que una persona sufre y que le toque un daño al otro, pensar en que podemos demandarlo, sobre todo además en un sistema chileno en que uno no toma ese tipo de seguro. En cambio, el que se produce fuera del ámbito familiar me parece que no tiene por qué tener un sistema, digamos, un sistema menos, digamos, más estricto, llamémoslo así, que en un sistema patrimonial civil. Ahora, separémoslo y veámoslo ahora en cuanto a los daños que se produzcan producto del divorcio, que es las primeras demandas que han habido, digamos, y que han llegado hasta la Corte Suprema. Y aquí lo primero es preguntarnos, ¿voy a demandar porque se divorció o voy a demandar por los hechos que dieron lugar al divorcio? ¿Ya? Porque está claro, y en eso yo creo que hay que ser, digamos, más estricto, en el sentido en que nadie puede demandar a nadie porque efectivamente una persona dejó de querer a la otra, y además, sin embargo, hay algunos que se han publicado algunos trabajos en que dicen, digamos, que el mal me lo provoca el divorcio porque efectivamente truncó mi plan de vida, que era estar casada una vez y que durara, digamos, para siempre. Efectivamente, bueno, si es así, las demandas proliferarían, pero enormemente. Ahora, en nuestro derecho, y eso está claro, es que lo que da lugar a la responsabilidad civil es claramente los hechos que dan lugar a la causal de divorcio. No es precisamente, digamos, el hecho de que yo me divorcie de otra persona. Ahora, hay una norma, y en esto es lo que hay que tener que ser claro, hay una norma que, digamos, indemnice los daños que esto provoca, y ahí es donde uno dice, bueno, es que si basta el estatuto familiar y sus sanciones para el daño. ¿Ya? Yo les invito, digamos, a que hagamos un ejercicio respecto de una de las demandas que se presentó y que llegó hasta la Corte Suprema. Era un cónyuge que demanda a su señora y a su pareja extramatrimonial por el daño que le ha provocado después de haber sido declarado su divorcio por culpa. ¿Y cuál eran los hechos? Básicamente, la señora había mantenido por años una relación extramatrimonial, de lo cual había surgido el nacimiento de una hija que en la actualidad, cuando demandó, tenía 10 años, y claramente la mujer le había dicho que el padre era el marido. Y por lo tanto, y seguían viviendo juntos, por supuesto, y él solo se enteró, a pesar de que alguna sospecha tenía, solo se enteró al momento en que se tramita el divorcio y el abogado que le lleva el divorcio le dice que efectivamente no es su hija la última de los 5 niños que tenían en común. Entonces, lo que hay que preguntarse aquí es que, ¿qué daño es el que yo estoy pidiendo indemnizar? ¿El daño que me causa a mí el divorcio, el que se termine mi matrimonio, o el daño efectivamente del adulterio, pero que del adulterio no solo, del adulterio que dio lugar a que una hija de la cual yo consideraba que era mía, resulta que no es? Y además, si alguien se hubiera preocupado, también hubiera podido preguntarle a esa hija qué daños había sufrido después de 10 años de enterarse que efectivamente el padre que oficiaba de padre no era, que sus hermanos eran hermanos, pero no eran del mismo padre, etcétera, ¿ya? Esos daños se indemnizan por el hecho que el estatuto familiar me dé la posibilidad de divorciarme por culpa. Pues no. O sea, a eso es lo que voy. O sea, cuando uno sostiene que si basta o no basta el estatuto familiar o las sanciones que hay en el derecho de familia, inmediatamente me tengo que hacer la pregunta de qué daño quiero indemnizar. Las sanciones del derecho de familia, por regla general, miran hacia el futuro.
En el fondo no tratan de indemnizar un daño hacia atrás, tratan de indemnizar un daño que ya, digamos, me va a hacer posible el vivir el resto de la vida, digamos, tranquila, entre comillas, respecto de esa situación. Por lo tanto, lo que dice el estatuto familiar es, mire, si hay un deber de fidelidad que ha sido incumplido, su solución es que se divorcie. Sí, es mi solución de ahí hacia adelante. Pero el daño que yo sufrí en este tipo de casos, de ahí hacia atrás, el divorcio no se encarga. Por lo tanto, es lo que uno dice, o sea, ¿qué puedo hacer si no me reconocen? Bueno, demande de reclamación de paternidad. Claro, y los 10 años que yo he sido víctima de bullying en el colegio, que yo he sido víctima, digamos, de una serie de tropiezos en la vida por no tener, digamos, los apellidos que yo debería haber tenido o el acceso a la vida, ¿me lo indemniza la reclamación de paternidad de ahí hacia atrás? No, solo hacia adelante. Es lo mismo que yo señalo, el único artículo que trata, digamos, la indemnización en materia de familia es el que se refiere a la deducción de las acciones de reclamación o impugnación en forma dolosa, que está en el artículo 197, que dice que en ese caso entonces puede efectivamente la persona demandar, y de hecho hubo un caso que se demandó y se condenó a quienes lo habían hecho, efectivamente, y se condenó por la Corte Suprema a pagar una cierta suma de dinero porque habían hecho simplemente para evitar que la persona pudiera heredar, cuando el abogado había demandado con el estatuto hereditario anterior. O sea, ni aunque lo hubieran acogido, hubieran podido heredar los que estaban demandando, ¿ya? Por lo tanto, claramente se entiende que no había una razón lógica para haber demandado, sino que simplemente la forma dolosa de hacerlo. Ahora, si volvemos a nuestro caso, la Corte Suprema dijo que no se podía indemnizar. ¿Y por qué no se podía indemnizar? Las razones son dos, que el adulterio ha sido calificado desde siempre por el legislador como una infracción grave al deber de fidelidad de los cónyuges y no como un delito, cuasi delito civil. Eso es una de las razones que dijo. Y si ustedes lo piensan, el argumento es válido en la medida en que uno dice, sí, es cierto, siempre ha sido catalogado como una infracción grave del deber de fidelidad, eso nadie lo va a dudar, pero que es un delito o un cuasi delito civil también es claro. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿y es un hecho que causa daño? Sí. ¿Es un hecho ilícito? Bueno, ahí está la duda de si es un hecho ilícito, porque resulta que el deber de fidelidad yo no lo puedo exigir coerciblemente. Pero hay que preguntarse si no es un derecho, si no es un deber más que moral. ¿Por qué si hay una infracción a eso yo puedo pedir el divorcio por culpa? ¿Por qué puedo pedir la separación judicial por culpa? O sea, en vez de bajarle el tono a estos deberes, como hizo el nuevo Código Argentino, que lo dejó simplemente como deberes morales, y así lo señala, la legislación chilena se la subió y dijo, bueno, antes uno los tomaba en cuenta, pero ahora son causales específicas para poder pedir el divorcio por culpa, como hechos que dan lugar a la causal genérica. También, digamos, tienen derecho, digamos, para poder pedir la separación por culpa. Entonces uno dice, simplemente sí, son de carácter moral en el fondo, en el sentido que no son coercibles, pero que tienen efectos jurídicos, tienen claramente efectos jurídicos, y por lo tanto no se ve que no pudieran ser un hecho ilícito. Y lo otro que dice la Corte, justamente lo que yo les señalé, que el derecho de familia tiene sanciones suficientes para castigar este tipo de conductas, por lo cual no le sería aplicable el estatuto de responsabilidad extracontractual. Ahora, claramente, si uno trata de hacer el ejercicio contrario y buscar los elementos de la responsabilidad extracontractual en este mismo caso, uno dice, bueno, la capacidad, perfecto, el cónyuge lo tiene, la cónyuge lo tiene, o sea, ahí la pareja a la cual demandaba, que es más dudosa, digamos, en cuanto a su responsabilidad, en este caso, no es que sea más dudosa en la práctica, digamos, sino que en el caso. El hecho ilícito, bueno, sería la infracción grave a este deber, y que tiene su origen en el deber de fidelidad que exige el matrimonio. Ahora, claramente lo que yo sí sostengo es que no bastaría con eso. La infracción debería dar lugar a un daño extra, que sería en este caso preciso, el hecho del hijo que nació y que se pasó como hijo del otro y que después de 10 años se entendió. No vamos a poder decir simplemente que la infracción al deber de fidelidad va a ser siempre un hecho ilícito. O sea, de hecho es una infracción al deber, pero calificarlo de hecho ilícito cada vez puede llegar a la proliferación
proliferación exagerada de muchas demandas. ¿Cuál es el daño a indemnizar? Bueno, claramente el daño moral, la angustia que le puede haber causado a esta persona, saber que un hijo de 10 años no era el suyo, efectivamente, y si alguien mirara el daño que se le puede producir a la hija, también. Y en cuanto a la relación de causalidad, no hay duda que es posible construirla en base a cualquiera de las teorías. Si yo saco, digamos, la relación extramatrimonial que tenía la mujer, no se habría producido el embarazo de otra persona, no habría habido este ocultamiento por medio de 10 años, y si bien hay que probar la culpa, parece claro pensar que la mujer pudo pensar efectivamente que había un problema en cuanto a la situación producida, y además, digamos, no es tan aceptable en pensar que yo no creí causarle un daño a nadie por esta situación, más aún cuando decidieron ocultar la maternidad y la paternidad, digamos, del hijo. Si vamos hacia el otro lado y decimos es obligatorio el reconocimiento de un hijo, digamos, fuera del matrimonio por parte del padre, o un hijo no fuera del matrimonio, simplemente una convivencia, simplemente de una relación pasajera o de una sola relación, bueno, la respuesta es sí. Cuando se cambió la ley de filiación en nuestro país, justamente lo que se pretendió es que el reconocimiento del hijo dejara de ser un acto gracioso del padre que decidía, bueno, ya lo voy a reconocer, ya. Claramente, ¿por qué esto no es así? Porque si el padre espontáneamente no quiere reconocerlo, el hijo tiene todas las acciones de filiación necesarias para poder hacerlo, tiene todos los medios de pruebas que pueden ser decretados, tiene la prueba pericial biológica que va a decretar en el gran factor de los casos efectivamente el hecho de que sea el padre de esa persona. ¿Y cuál es el daño que yo le causo a este hijo? Claramente el daño es no haber podido completar su derecho a la identidad, que es uno de los principios claves del derecho familia moderno. O sea, yo tengo derecho a saber quiénes son mi padre y mi madre, y todo lo que yo haya sufrido por esa causal, sobre todo desde que además nuestro Tribunal Constitucional se estableció que el atentado contra la identidad equivalía al atentado contra la dignidad de la persona. Por lo tanto, me parece, digamos, que también es posible advertir que en este caso se podría demandar, digamos, al padre por no haber reconocido a la persona. Ahora, creo que en el fondo, ¿en qué casos podría, en este caso, el padre no ser hallado culpable? Bueno, simplemente pensar en que la persona no sabía ni del embarazo, ni del parto, ni de que el hijo fuera suyo, ¿ya? Y donde hay una gran cantidad de estas demandas, que es en Argentina, claramente se dice, sí, está bien, la mujer tendría que comunicarla a la persona, lo cual es obvio, o sea, porque hay muchas, además, que ocultan el hecho del embarazo por muchas razones algunas veces. Pero en el caso de esto, el padre no podría, digamos, exculparse diciendo, bueno, pero es que a mí nadie me demandó para que lo reconociera, que es lo que dicen muchos padres estudiando los juicios en Argentina. No, si yo sabía, pero como no me pidieron, pensé que no era necesario. Bueno, digamos, esa excusa, digamos, no se acepta, pero lo que sí, digamos, los casos que se han perdido en general son los casos en que la mujer no ha podido probar que ella le informó al padre que efectivamente era el padre y que era su hijo, porque, bueno, igual como aquí se regula el 199 bis, uno puede tener dudas en algunos casos y puede salir de las dudas, digamos, sometiéndose a las pruebas biológicas. Por lo cual, si bien podemos discutir muchos puntos, hay otro con el cual, para no pasarme del tiempo, que también se está empezando, digamos, mucho a demandar. Es una cosa que los que tramitan en familia, los que están en los juzgados de familia ven a diario, el problema, digamos, del no cumplimiento del régimen comunicacional. Y el no cumplimiento no hablo por el hecho de que yo no lo cumpla porque no voy a cumplir con él, sino cuando quien es el padre o madre custodio impide que se comunique con su hijo, ¿ya? Y en estos casos hay muchos casos fallados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que se ha condenado a los países que no le dan herramientas, ojo, que no le dan herramientas suficientes
para que la persona que quiere cumplir con su régimen comunicacional no lo pueda lograr por intervención del padre custodio, que es efectivamente por lo cual nos podrían demandar aquí. Nosotros no tenemos ninguna forma de lograr hacer esto, o sea, no tenemos ninguna forma, digamos, de evitar ese daño, que al final se logra tanto un daño para el padre como para el hijo. O sea, han habido muchas sentencias en que se ha culpado a la persona que tiene al hijo, pero también se ha culpado al Estado por no darle las herramientas necesarias para poder intervenir. Si uno quisiera, digamos, terminar, digamos, con conclusiones a este respecto, yo diría que es posible aplicar el estatuto patrimonial tal cual está, sí, en el caso en que no hay una convivencia estable, porque en la convivencia estable yo creo que es mejor el sistema alemán, que dice que en el fondo el acto o el hecho ilícito debe ser realizado con dolo, es decir, con el afán de causar un daño, porque si no vamos a caer, digamos, en las demandas por cualquier elemento, digamos, de incumplimiento. Y por lo tanto, elevar en este caso el grado de culpa y separarlo de un sistema, digamos, de presunción de culpa leve hacia un sistema en que yo tenga que probar que efectivamente quise causar un daño. Y considerar claramente que tengo que aplicar primero el régimen y el estatuto familiar, pero siempre y cuando yo sea necesario e indispensable que yo logre determinar los daños que quiero indemnizar. Si quiero indemnizar o quiero reparar hacia el futuro, el estatuto familiar me puede bastar. Si quiero reparar efectivamente el daño que estos actos me han causado, necesariamente voy a tener que recurrir al estatuto patrimonial de responsabilidad con las adecuaciones que les acabo de señalar. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas del público. Sí, vamos a abrir esta ronda de preguntas. Quien quisiera hacerlo, le acerco el micrófono. Estos temas interesantes. Sí, buenas tardes. Una pregunta para la profesora Echeverry. Previamente felicito a ambos conferencistas. Encontré extraordinariamente interesante su ponencia. Usted explicó un problema que es sumamente debatido. Por ejemplo, en profesores de Derecho Civil en la Universidad de Chile, ellos, autores importantes, sostienen que no es procedente bajo ningún aspecto. Entonces, yo creo que en su exposición usted logró demostrar precisamente el espacio que sí cabría. Usted dijo que hacia el futuro, en los daños que se tenían que reparar, regía el derecho de familia. Me gustaría que explicara un poquito más, porque, por ejemplo, estamos pensando en la compensación económica o en alguna otra circunstancia, porque usted hizo esa distinción, digamos, hacia futuro, y lo pasado hay que calificarlo, ¿no es cierto?, si es que se puede sancionar o reparar a través del derecho de familia o a través del Estatuto de Responsabilidad General. Entonces, le quería pedir si me podía precisar ese aspecto. Bueno, ¿sí? Gracias. Mire, tengo claro que los profesores de Chile hemos discutido arduamente. Ahora ellos no se oponen a todo. Después de hacer un Fondesit, Mauricio Tapia con la Susan Turner, digamos, lograron llegar que a ciertas situaciones sí podía indemnizarse. Pero hay mucho y por eso es que es un tema que va a ser en general controvertido. Ahora, a lo que yo me refiero es que en el fondo las sanciones del derecho familiar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del divorcio. El divorcio me va a solucionar la vida hacia adelante.
A eso es lo que yo voy. O sea, se supone que, supongamos que yo quiero pedir, digamos, el divorcio por culpa por la causal genérica, pero basada en los hechos del adulterio. O sea, de ahí para adelante es lo que se ocupa la familia, en el fondo, de que uno deje de sufrir los daños porque se va a divorciar y de que hacia adelante los daños no se sigan produciendo porque va a haber un acuerdo o no un acuerdo en que me va a regular todos los problemas que yo pueda tener, como los alimentos, como el cuidado personal, el régimen comunicacional. Lo que no se encarga el derecho de familia es repararme los daños que yo sufrí hasta llegar al momento del divorcio. Esto es esta niñita que digamos que nace fuera de, que no es la hija de su padre y que yo creo que es el mío. Todo eso, la única sanción que hay en derecho de familia para el deber de fidelidad es el divorcio, únicamente, no hay otra. Por lo tanto, uno dice, bueno, es cierto, o sea, de ahí para adelante ni voy a sufrir los daños y ahora sí se me da una ley posible para que yo regule mi vida hacia adelante. Pero para atrás nadie se hace cargo de esos daños. Y si esos daños, según los que sostienen que no son indemnizables, entonces quiere decir que ese daño en ciertos casos yo merezco sufrirlo porque tenía una relación familiar con la persona que me los causó. Y eso es donde uno dice, bueno, no es tan lógico que se aplique, digamos, o sea, que no se aplique el principio de que todo daño debe ser indemnizado. A eso es lo que me refiero con que van hacia adelante. Pero lo que sí yo insisto es que tiene que ser más estricta el grado de imputabilidad en ciertos casos, porque la simple culpa, cuando hay convivencia, puede ser también peligroso para abrirlo a todo evento. Pero ¿cuál sería su solución doctrinaria en ese mismo caso en que claramente hay una sanción, que es el divorcio, pero sin duda el padre ahí que se informa de esa situación queda con un daño, me imagino, destrozado? ¿No habría reparación patrimonial? O sea, yo encuentro que sí, en ese caso me parece clarísimo, porque en ese caso me parece que la cónyuge sí actuó con dolo. O sea, ella no pudo no imaginarse, está bien, podemos pasar por alto la infidelidad y decir que no le quería causar daño, pasémoslo, pero desde que supo que había un embarazo, desde que supo que era de su pareja y no de su marido, desde que quiso engañarlo y decirle que era, y desde que dejó pasar 10 años con una persona que uno cree que es su hijo y no lo es, sin siquiera todavía detenernos a mirar, como les digo, el caso del daño que se le causa a la hija. ¿Ya? Por eso digo, de ahí para atrás, es ese el que hay que indemnizar y el que no cubre el estatuto familiar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, cortito. Buenas tardes, profesora Echeverry. La felicito por su ponencia primero. En el mismo caso que planteaba el colega anterior, me parece interesante el tema de la prescripción. ¿Qué pasaría con eso? Porque en definitiva, si se señala de que sería el daño hacia el futuro, ¿cuándo podemos conceptar de que efectivamente corre el plazo de prescripción para poder demandar cualquier tipo de daño? O indemnización más bien. Bueno, esa es una de las cosas que se discute, digamos, mucho. En el fondo yo puedo hacerlo desde que me divorcio, sostienen unos, y que de ahí yo podría contar hacia atrás que se me produjo, porque en el fondo cuando los daños, en el fondo ya de frentón se constatan, cuando alguien declara el divorcio por culpa. De hecho, en los países que hay, es lo mismo que pasa con el reconocimiento, o sea, se cuenta, muchos de ellos desde que yo tengo una sentencia que me reconoce que esos hechos dieron lugar a una culpa de la otra persona que la autoriza a divorciarse. Por lo tanto, esos hechos ilícitos dan lugar al daño y con lo cual, digamos, estaría ahí bien, porque yo necesito un divorcio por culpa para poder demandar los daños por regla general. Yo creo que no es indispensable, pero en el fondo muchos de ellos sí. Y lo otro, en la reclamación del hijo, se entiende que es desde que yo logro que el otro efectivamente quede como padre, porque si no, no tengo ninguna posibilidad, porque no puedo mandar a quien no es padre porque resulta que no. Por lo tanto, lo que pasa en todos es que yo logro la reclamación, logro que se establezca la filiación y ahí interpongo la acción de daño. El único problema nuestro es que de familia reclamada vamos a tener que ir a los tribunales civiles si no cambian el artículo 8 de la Ley de Tribunal de Familia para las indemnizaciones.
¿ya? O sea, en general ahí, si queremos reclamarlo desde los daños, bueno, hay ciertos daños que son en forma consuetudinaria, puede contarlo desde el último, no tiene por qué contarlo desde el primero de los actos del daño, para poder tratar, digamos, y en el fondo no hay ninguna otra posibilidad. La cosa es que hay que tratar de establecerlo en situaciones, digamos, que sean atendibles, como el divorcio, la reclamación, etc. ¿La otra consulta? Sí, al profesor Pizarro quisiera hacerle yo la consulta. Usted habló sobre el consentimiento hipotético informado en cuanto a que el paciente se hubiera consentido a pesar de haber sido informado, ¿cierto?, de los riesgos de una determinada intervención quizás. Entonces mi pregunta va en que en la práctica, cuando uno concurre a un recinto clínico, hospitalario, normalmente uno firma una especie de contrato de adhesión, según yo, que al parecer estarían contenidos los riesgos quizás de esa posible intervención. Entonces yo no sé si eso es razón suficiente para excluir la responsabilidad de la institución. Porque al parecer estaría ahí el riesgo, digamos, que uno está casi como obligado a firmar lo que la clínica o el hospital a uno le informa, que en realidad el paciente común no lee, digamos. Claro. Bueno, quizás haya que hacer una distinción en lo que pregunta, ¿no? Porque por un lado hay que referirse ahí a lo que refiere si es que se satisface o no el deber de informar con un formulario que se le entrega al paciente a puertas de la intervención médica en una situación de fragilidad y desigualdad, de un escenario donde la voluntad, por decirlo de alguna manera, está debilitada, y también luego analizar el contenido de esos formularios que en la mayoría de las situaciones en las clínicas son formularios de contenido más bien amplio general, es decir, se va a practicar guión esta intervención y todos los riesgos aquí y allá y más o menos estándar, ¿no? En mi opinión, ese tipo de formularios carecerían de validez, habría una cuestión asociada también a la ley de protección al consumidor y no creo que pudiera estimarse, por otro lado, conforme a la teoría general del contrato, que ahí hay un genuino consentimiento por parte del paciente. Entonces, eso en términos generales. Luego hay otros consentimientos informados más específicos, por ejemplo, en cirugía plástica se manejan consentimientos informados muchísimo más detallados que dan lugar a una satisfacción real de lo que el paciente tiene que conocer al momento de que se va a llevar a cabo esa intervención. Y por otro lado, también hay que interrogarse, y creo que apuntaba hacia allá también la pregunta, hacia más bien la exoneración de responsabilidad que se establece en ese tipo de documentación. Entonces ahí también uno debería entender de cualquier tipo de cláusula de exoneración de responsabilidad carecería de validez, ya sea conforme a la letra G o a la letra A del artículo 16 de la Ley de Protección al Consumidor, o incluso conforme a las reglas generales o a la teoría de la responsabilidad civil que tiende a dejar sin eficacia ese tipo de cláusulas. Entonces, por un lado está la cuestión del deber de informar si se cumple o no, y por otro lado está la cuestión de las causales de exoneración de responsabilidad, me parece. ¿Sí? ¿Sí? La última. Para el profesor Pizarro. Allá le van a entregar un micrófono, profesor Pinochet. Sí, para el profesor Pizarro, si cree usted que es oportuno legislar sobre la inversión de la carga de la prueba en algunas materias de responsabilidad médica. ¿A qué me refiero? Con las famosas cargas probatorias dinámicas que intentaron solucionar un problema de supuesta necesidad de prueba por considerar al paciente o a la familia una parte más débil, y se creó en Argentina, luego en Uruguay, las cargas probatorias dinámicas, pero generaron naturalmente una debilidad del proceso porque significan que el juez
ya iniciado el proceso le puede cambiar el peso de la prueba a la otra parte y eso naturalmente cambia las reglas del juego y constituye, en mi concepto, una grave infracción al debido proceso. En cambio, si esto está legislado con anterioridad, no debiera ocurrir lo mismo. Se está produciendo esta misma situación en la Ley de Protección al Consumidor, ¿no es cierto? Se metió ahí una carga probatoria dinámica que en mi concepto está mal elaborada por la misma razón, es decir, va a permitir que el juez ya iniciado el proceso cambie la carga de la prueba, en vez de que esté legislado con anterioridad esa inversión. Quería saber su opinión en materia de responsabilidad médica. Bueno, la verdad que yo no soy para nada experto en esa temática y en el momento en que estaba en debate en este proyecto, ¿no?, de reforma al proceso civil, hubo una especie de pataleta generalizada de la civilística nacional, donde todos se incendiaron y dijeron que esto era inadmisible, que era el territorio de los civilistas y que no se podía acoger la carga dinámica, y firmaron como 100 una carta, ¿no?, en contra justamente de esta posibilidad, puesto que se alteraban reglas fundamentales o esenciales del Código Civil, como el artículo 1547, inciso tercero, al que hacía referencia. La verdad, en mi opinión, como le digo, dentro de una posición de poco estudio, a mí la verdad yo tiendo a simpatizar con un proceso más dinámico, donde el juez efectivamente pueda otorgar las cargas probatorias de acuerdo a ciertos parámetros que sí se conozcan de manera precedente. Es decir, que no sea simplemente el juez le va a poder decir qué probar a cada cual, sino que, bueno, si es que hay razones que estén establecidas en la legislación y que digan, por ejemplo, que aquel que está en mejores condiciones para aportar una prueba, ya sea por su profesión, su experticia, sus conocimientos científicos, me parece que él debiera aportar la carga probatoria. Ahora, en otros países no sé cómo habrá funcionado, pero sí se discutió la cuestión de la constitucionalidad a la cual aludías, ¿no?, de que podría ser una infracción a la tutela judicial efectiva o al debido proceso, lo cual fue descartado porque en realidad sí tienen la posibilidad de aportar la prueba y descartar. Al final hay una cuestión de carga probatoria y otra cuestión de riesgo probatorio que es necesario tener en cuenta. Tal como está en el caso chileno, hay una regla que a mí me parece clara, pero que es cierto que es discutida, y que es que el médico tiene que aportar la prueba de la diligencia de los antecedentes. Entendemos que si la aporta y es satisfactoria, cumplió y por ende lo vamos a liberar de responsabilidad. La pregunta es, ¿qué pasa si es que no la aporta? ¿Qué ocurre si es que el médico efectivamente no acompaña antecedentes suficientes para dar por satisfecha esa diligencia que le es exigible conforme al 1547, inciso tercero? Algunos pensamos que entonces tiene que condenarse, porque la carga probatoria era de él y al no haberlo aportado, en consecuencia, tiene que responder por el daño causado. A mí me parece que es una regla clara hasta ahora, pero con ciertos resguardos, la carga dinámica yo tiendo, como señalaba, a simpatizar con ella. Ya. Entonces, concluido el primer módulo de estas jornadas, de las terceras jornadas judiciales de Derecho Civil, invitamos a todos los asistentes a un coffee break, iniciando o retomando estas jornadas a las 5:15.
Hola, 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 sí, sí, sí. Hola, sí, sí. Hola, sí, sí, 1, 2. Hola, sí, sí, 1, 2, 3. Hola, sí, sí, sí. Hola, sí, 1, 2, 3. Hola, sí, 1, 2, 3. Hola, sí, sí, 1, 2, 3.